En efecto, en el episodio pasado mencionábamos que en este episodio te vamos a explicar qué es lo que está pasando, por qué estamos viendo tanta turbulencia económica y por qué organismos como la Organización Mundial de Comercio incluso ya empiezan a hablar de una guerra comercial. ¿A qué se refieren y qué es lo que está pasando con la globalización? Acompáñame, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. En efecto, el día de hoy vamos a platicar acerca de qué es lo que está pasando con la globalización, por qué estamos viendo esta situación en donde a nivel político de pronto Inglaterra vota por un Brexit y decide salirse de la Unión Europea, de pronto llega un Trump a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de pronto AMLO toma la presidencia de México e incluso, bueno, acaba de ganar Santa Lucía en una supuesta consulta popular para el aeropuerto de la Ciudad de México en lugar del área de Texcoco, en donde se están llevando a cabo las obras. En las últimas semanas hemos visto noticias que hasta cierto punto llegan a ser una alarma. Por ahí la OMC está hablando de que ya hay una guerra comercial, lo que se refiere a que tenemos un incremento de aranceles muy grande dentro de todos los socios comerciales de la OMC, y esto está causando obviamente que se pongan a renegociarse acuerdos comerciales, que es lo que ha vivido México en los últimos meses y por causa del cual ahora tenemos un TEMEC que más parece un retroceso a la década de los 60s y los 70s que un paso más hacia el libre comercio. Entonces vamos a hablar, este video, como se los había yo comentado, de alguna manera tenía reticencia a explicarles esto es algo que yo les explico a mis alumnos en clase, pero creo que es el momento de hacerlo porque de lo contrario no alcanzamos a entender por qué toda esta turbulencia política y económica y hacia dónde estamos. Entonces les voy a explicar qué es lo que está pasando con la globalización y comienzo diciéndoles algo que siempre les digo a los chicos. De roi est mort, vive le roi. El rey ha muerto, viva el rey. La globalización está muerta y eso es un hecho. Al menos para lo que es el comercio de productos tangibles, la globalización ya no es un modelo económico viable. Vamos a ver esto, esta vez voy a desaparecer de pantalla, nos vamos directamente al ordenador, les voy a compartir las imágenes y la finalidad es que ustedes entiendan gráficamente el por qué la globalización ya no es un modelo real y hacia dónde estamos yendo. Entonces, por favor, acompáñame. Bien, habemos entonces de la globalización y para esto hay que conocer el sistema, empezando por sus premisas. La globalización es un sistema económico que requería de un producto que fuera global. Esto quiere decir que el producto tenía que ser estandarizado para vender el mismo producto en cualquier país del mundo. Lo único que en realidad se iba a hacer era una adaptación al etiquetado para adaptarlo a las diferentes regulaciones nacionales. El producto también tenía que ser un producto descartable, tenía que tener un tiempo de vida útil muy corto, con la finalidad de que el consumidor siempre estuviera comprando el producto una y otra vez. Se buscaba un producto a bajo precio precisamente para hacer atractivo al consumidor la compra repetida de cada artículo. Y pues además se buscaba que el consumidor no solamente comprara un solo producto, sino que comprara varios productos por vez, de tal manera que se crean conceptos como el six-pack. Más adelante vamos a ver que se crean situaciones en donde hay centros comerciales y cadenas de autoservicio que venden por mayoreo, entonces en lugar de comprar un solo paquete, compras un paquete que tiene 10 unidades de producto. Eso es la premisa más importante desde el punto de vista del producto. El otro punto importante de la globalización era el generar una producción bajo economías de escala. Este es un concepto de economía que significa que la empresa produce casi al 100% de su capacidad instalada y la finalidad es estar produciendo el máximo número de unidades posibles para que el costo fijo que va a absorber cada unidad sea el mínimo posible y precisamente se pueda mantener este bajo precio que estamos deseando dentro de la globalización.
y también se crea un concepto de centralización de la producción. Esto quiere decir que la producción no se va a hacer en una única unidad de producción, sino que se va a fragmentar la producción del bien en varias plantas que se van a colocar en distintos puntos a nivel internacional. Sin embargo, y este es un punto clave, cada planta se enfoca en tan solo una parte de la producción, una parte del proceso productivo, de tal forma que hay una unidad que está haciendo una sola parte del producto para todo el mundo. Por ejemplo, hablando de la producción de celulares, estaríamos hablando de que hay una sola planta que produce las baterías de litio de toda esa compañía fabricante de celulares. Y obviamente, como estamos hablando de venta por volumen y una producción centralizada, se requieren sistemas de transportación masiva que nos permitan transportar de una parte del mundo a la otra tanto los subcomponentes del producto que estamos fabricando en estas plantas centralizadas como el producto terminado dirigido al consumidor. Entonces surgen estos grandes buques, por ejemplo, que son la máxima representación del modelo de la globalización, estos buques portacontenedores que fueron aumentando en tamaño al grado tal que se les llegó a denominar buques Panamax, porque llegó el momento en que ya no cabían por el canal de Panamá y hubo que hacer una obra de infraestructura en el canal de Panamá, dragar el canal para hacerlo más ancho y que pudieran seguir trasladándose a través del canal los buques sin detener la logística portuaria internacional. Eso es en el caso de las premisas. Por otro lado, el sistema requería, precisamente para que pudiera haber esa venta por volumen, de un consumidor adicto a la compra, por lo cual a este consumidor literalmente se le lavó el cerebro, se bombardeó a través de un esquema de mercadotecnia en el cual prácticamente se le hacía saber a ese consumidor que si no compraba tal o cual artículo era un verdadero perdedor. Y obviamente se crea el crédito necesario para que este consumidor se mantenga comprando y adquiriendo unidades de producto una y otra vez. Este consumidor se basó mucho en las tarjetas de crédito para adelantar quincenas y cuando le llegaba la nueva quincena, él ya debía ese dinero. Entonces, esa era la premisa básica. Para poder mantener el funcionamiento del sistema se necesitaba, como lo digo yo, y discúlpenme por la expresión, pero no hay otra forma de decirlo, un tonto dispuesto a gastar el dinero que aún no ha generado. También el sistema requería de una ingeniería de producto basado en un concepto que ahora se llama obsolescencia programada. Esto quiere decir que, tal como si se tratara de una película de Misión Imposible, este producto se autodestruirá en tal tiempo. Aquí vemos el hecho de que si tú compras una lavadora actualmente, la vida útil de esa lavadora no va a pasar de unos 5 años como máximo. ¿Por qué? Porque la ingeniería del producto así se diseñó. Nos olvidamos de esas lavadoras que compraban nuestras abuelas que duraban y duraban y duraban y cuando tenían algún desperfecto se llamaba el técnico buscaba la pieza, se cambiaba la pieza y la lavadora seguía funcionando y pasamos a lavadoras que llega el momento de la obsolescencia programada y por más que busques al técnico la lavadora ya no va a funcionar o va a funcionar pero de manera inadecuada. El sistema también requiere, y obviamente para que funcione esta premisa de transportación masiva, del uso intensivo de combustibles fósiles, petróleo y carbón sobre todo, para poder mover estos sistemas masivos de transporte y obviamente para mantener funcionando las 24 horas de día pues todas las líneas de producción de todas las fábricas distribuidas en esta cadena global. Esto obviamente ya pueden ustedes imaginarse que junto con el concepto de la obsolescencia tecnológica y esta sobreexplotación de combustibles fósiles, pues solamente contribuyó al calentamiento global hasta el punto crítico en el que nos encontramos actualmente. Otro punto importante es que para producir cualquier artículo se hizo un uso masivo de cualquier recurso natural, tanto renovable como no renovable. Agua, tierra, madera, productos agrícolas,
todo en una producción masiva sin tomar en cuenta la responsabilidad con el medio ambiente, incrementando aún más este problema del calentamiento global que hemos mencionado anteriormente. Y pues prácticamente ya para fines de la década de los 90, con la finalidad de seguir manteniendo esos bajos precios que el sistema necesitaba, se crea una necesidad extra, que es automatizar las plantas para desplazar mano de obra, meter robots que pueden hacer lo mismo que hacen, no sé, 500, 1000 personas, y así seguir abaratando los costos. El problema es que en esta última cuestión el sistema estaba poniendo pues una bomba de tiempo, porque al desplazar al trabajador de las líneas de producción estaba obviamente perdiendo potenciales consumidores, toda vez que esos trabajadores que se quedan sin empleo, pero se quedan con adeudos importantes en todas sus tarjetas de crédito y todos los instrumentos bancarios que habían solicitado para mantenerse en este concepto del consumo. Por lo tanto, se da el colapso del sistema. El colapso del sistema llega a el punto crítico en el año 2008, a principios del 2008, con la crisis hipotecaria de los Estados Unidos de Norteamérica, que pues esta crisis se gesta en 2007, pero finalmente es en 2008 cuando estalla, desplazando aún más a más trabajadores de las industrias, que se quedan no solamente con adeudos en tarjeta de crédito, sino también con un grave crédito hipotecario, y que se ven obligados a vender prácticamente todos sus bienes con la finalidad de saldar esos adeudos con todas las instituciones bancarias a las cuales recurrieron, mermando su capacidad de compra y empezando a frenar el sistema. El punto más crítico, y podríamos hablar que aquí ya el sistema entró en coma de este proceso, fue cuando esta situación del crédito, de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, se contagia a nivel mundial y llega y estalla la crisis en Europa, principalmente en lo que fue España, Italia y Grecia, que eran los grandes deudores de la zona, y se manifiesta a través de este movimiento de los indignados. Mientras que en Estados Unidos la gente se queda sin una casa y cancela esos créditos hipotecarios, en Europa no solo se quedan sin la casa, sino que además vemos casos como en España, en donde te embargo la casa, pero tú sigues teniendo la responsabilidad de pagar ese crédito por un bien que ya no tienes en tu poder. Ahí fue cuando el sistema entró en total coma. Existe precisamente esta indignación del público en general de qué es lo que está pasando con este sistema económico y con el sistema político que está defendiendo a este sistema económico sin haberlo humanizado y sin haber respetado los derechos humanos básicos. Cuando yo estudiaba, ya se hablaba en los libros de economía de aquel entonces que el sistema global estaba basado en 3 hilitos. Un hilo era Estados Unidos, el otro era Europa y el otro era Asia. Hasta el 2010 podíamos hablar de que se habían cortado 2 hilos del sistema, pero afortunadamente Japón, que era el principal hilo asiático, no había caído. Sin embargo, desafortunadamente, en marzo del 2011, Japón sufre un terrible terremoto que vino acompañado de un fuerte tsunami y que lleva además una bronca de tipo nuclear por ese daño que se ocasionó a la planta nuclear en Fukushima, cayendo así el tercer hilo del cual dependía todo el sistema. Es entonces en marzo del 2011 cuando podemos decir que el sistema fue desconectado del ventilador al cual habían metido a ese paciente que había caído en coma, y finalmente fallece la globalización. Un fallecimiento de la globalización, repito, para lo que es el mercado de productos tangibles.
No así para el mercado de servicios, porque el mercado de servicios, al no ser un producto que pasa por una aduana y que requiere transportación, y al tener, gracias a Dios, todas las tecnologías que hoy en día tenemos, pues sigue teniendo la posibilidad de irse a escala global. No así los productos tangibles. ¿Cuál es el resultado de este fallecimiento del sistema en 2011? Pues que nos quedamos con un consumidor que ahora es desconfiado, que ya no se traga esta mercadotecnia barata en donde te dicen que si tú no compras tal o cual producto no vales nada, y que además se volvió altamente racional. El consumidor ya no va al centro comercial a llenar el carrito de compras con lo primero que se le venga en mano, sino que lleva ya su lista de compra, porque ese consumidor ahora tiene 100 pesos, 100 euros, 100 dólares, ponle la moneda que tú quieras ponerle en sus manos y hace todo un presupuesto para saber qué va a comprar. En ese presupuesto él aparta una parte de ese dinero para el ahorro, otra parte para pagar sus deudas, si puede una parte para un fondo de emergencia y algunas otras contingencias financieras, pago de seguros y demás, y sale ya con una cantidad específica de dinero a hacer sus compras, pero ahora busca un bien que sea de alta calidad, que sea durable y que además de todo sea de bajo precio, sea económico. Por lo tanto, ahora estamos viendo varias tendencias en el mercado. ¿Cuáles son esas tendencias? Bueno, la primera reacción que vamos a tener o la tendencia que surge a raíz de este resultado de la muerte de la globalización es el minimalismo. Puedes encontrar mucho más sobre esta tendencia en el documental The Minimalist, que precisamente habla sobre cómo reaccionó el consumidor ante esta situación de consumismo extremo y las crisis hipotecarias en Estados Unidos. Esta situación del minimalismo la empezamos a ver en Occidente, primero de forma muy sencillita, con estos libros de la señora Marie Kondo, su método que se llama el método KonMari, en donde te enseña a liberarte de todas esas cosas que no necesitas en tu casa y quedarte con aquellos bienes que realmente te hacen feliz, hasta manifestaciones muy extremas como las que precisamente se muestran en este documental. La siguiente vertiente de este resultado, de estas tendencias, es el movimiento de Zero Waste, que es un movimiento que podremos decir que los adeptos del Zero Waste pasaron primero por una etapa minimalista y después se fueron a una etapa en donde lo que se busca es no dañar al medio ambiente y lo pueden llevar a extremos también increíbles. Si ustedes buscan a través de las redes sociales a esta señora Bee Johnson, que es una francesa radicada en Estados Unidos, que te muestra cómo a lo largo de un año ella y su familia generan un frasquito de mayonesa de basura. Esa es toda la basura que generan en un año. Los adeptos del Zero Waste básicamente lo que buscan es que el producto al final de su vida útil no me deje ningún tipo de desperdicio, o en su caso el producto se pueda reparar de forma tal que se pueda reutilizar, o el desperdicio que genera sea compostable o sea reciclable. El Zero Waste lo podemos ver en su versión mínima con esta situación de disminuir al máximo el material de envase e embalaje en los productos, sobre todo en materia de plásticos. Incluso los adeptos del Zero Waste te hablan de que lo mínimo que tendrías que hacer es evitar los 4 prohibidos. Y los 4 prohibidos hablamos de popotes de plástico, hablamos de todo lo que son vasos, platos desechables y cubiertos desechables de plástico. También de lo que se trata de disminuir el uso de bolsas plásticas y finalmente botellas de PET. Esa sería, digamos, la versión mínima de un Zero Waste, pero se van, como les digo, a extremos como los que comenta esta señora Bee Johnson, de cómo eliminar casi todo lo que tienes como residuos en casa para que tu huella de carbono en este planeta sea la mínima posible. Y la tercera tendencia que va muy de la mano con las anteriores es el clean eating, que es una reacción a todas estas cadenas de producción de alimentos altamente procesados que están demostrando pues obviamente
serios daños a la salud del ser humano, así como al medio ambiente. El clean eating, clean food o comida limpia, como se le llama en español, aboga por usar producto de la región, esto es, productos agrícolas o ganaderos del lugar en el que vives para la elaboración de tus comidas. El lema bajo esta tendencia es: come lo que hubiera comido tu abuelita, y tu abuelita seguramente no comía una sopa que venía en una lata y tampoco comía un producto al cual le quitas una tapita, lo metes al microondas y obtienes algo que se denomina alimento, pero que en realidad muchas veces es veneno disfrazado de alimento. Entonces, estas tres tendencias que yo les prometo que haré un episodio más adelante para cada una de ellas, para que conozcan al cliente minimalista, al cliente Zero Waste y al cliente Clean Eating, con la finalidad de que ustedes puedan visualizar su producto, hacia qué tendencia lo pueden dirigir, y obviamente puedan hacer las adaptaciones necesarias para no verse en la necesidad de salir del mercado. Están derivando precisamente en un nuevo modelo económico que se basa en una economía circular. Esto se desprende sobre todo mucho del concepto de Zero Waste, de tratar de hacer que el producto al final de su vida útil sea un producto que se puede reparar y reusar, o bien sea un producto que se puede reciclar, o en su caso el producto me deje un residuo que sea compostable. Entonces la finalidad es evitar el desperdicio al máximo. Otra manifestación de esta economía es la economía compartida, que precisamente se desprende del minimalismo, esquema bajo el cual simple y sencillamente, si tú tienes un bien, lo compartes con alguien más, ya sea a manera de préstamo o a manera de renta. Aquí en México vemos la manifestación de este modelo en Uber y Airbnb, que son claros modelos de la economía compartida. De esta manera tú te vas de vacaciones, tu casa está vacía, y entonces, aprovechando esa temporada de vacaciones, tú a través de la plataforma de Airbnb la rentas por el periodo de tiempo en que vas a estar fuera de tu casa, percibiendo así un ingreso. En algunos países, sobre todo en Europa, por ejemplo, ya existen plataformas en donde tú requieres un rotomartillo para hacer algún tipo de reparación en casa, pero es un bien que tú no vas a volver a utilizar, es un bien que simple y sencillamente vas a emplear por una única vez en tu vida, por lo cual, en lugar de salir a comprarlo como lo hubiéramos hecho durante la época en que estaba vigente la globalización, ahora te metes a esta plataforma, buscas quién tiene ese rotomartillo que tú necesitas, lo rentas por un día, una hora o el periodo de tiempo que tú quieras especificar, y lo utilizas, posteriormente devolviendo el bien a el dueño del mismo. Entonces, ese es el modelo de la economía compartida. Si lo necesito, pero no es algo más que una necesidad de un solo momento, no lo compro, sino que busco pedirlo prestado o, en su caso, rentarlo. Y finalmente, derivado precisamente de esta tendencia del clean eating, vamos a tener el modelo de economía de comercio justo, en el cual se busca sobre todo que los productores del campo y de comunidades marginadas perciban por sus productos el ingreso correcto, eliminando a la cadena de mayoristas y medio mayoristas que bajo la globalización lo único que hacían era acaparar el producto, pagarlo a muy bajo precio al productor, obligando al productor también a utilizar, por ejemplo en el caso del agro, muchos agroquímicos y muchos productos químicos con la finalidad de obtener mayor producción para pues poder recuperar apenas un poquito de los gastos en que incurrían por la producción de esos bienes agrícolas. Entonces el mundo está yendo hacia este modelo económico, se está empezando a perfilar, y pues en los próximos años seguiremos viendo estos cambios en el modelo económico. Por lo tanto, hay que tener un poquito de paciencia y tratar de entender al consumidor. ¿Qué va a pasar entonces con el comercio exterior? Bien, regreso a tu pantalla para explicarte qué tendencias estamos enfrentando en materia de comercio exterior, en lo que yo denomino el comercio exterior 3.0. Bien, con todo esto que les he explicado, podríamos decir que estamos entrando en una nueva etapa del comercio exterior, llamémosle comercio exterior 3.0,
Si hablábamos de que un comercio previo a 1985 era un comercio 1.0, basado sí en una apertura comercial, pero no a un nivel global, a un nivel de globalización. Posteriormente estaríamos hablando que cuando entramos en esta etapa de globalización, que ya fue a mediados de los 80 más o menos, y hasta el 2011, que como ya comentábamos es la fecha en que podríamos declarar oficialmente muerto al sistema, eso sería un comercio exterior 2.0, caracterizado por todo lo que ya hemos comentado que significaba este proceso o este modelo de la globalización. Hoy estaríamos hablando entonces de un comercio exterior 3.0, que es un comercio que ya no va a una escala global, sino a una escala regional, en donde el producto ya no es global, el producto es customatizado, en donde el producto no se dirige a muchos sectores, sino a nichos específicos de mercado, adaptando las características del producto y el nivel de calidad a lo que desea ese nicho de mercado, y en donde el producto ya no se mueve en grandes volúmenes, y este es el reto principal para los expertos de comercio exterior: diseñar cadenas de logística que estén adaptados al segmento de minoristas. De hecho, parte de lo que se tiene que hacer hoy en día es crear plataformas online para poder hacer que ese producto se vuelva deseable en esos nichos de mercado, en esos países de la región que se ha elegido para hacer la promoción de esa tienda online. Estaremos hablando de algo como Amazon, pero muy enfocado para ciertas regiones. Ese es el reto principal y eso es hacia donde nos tenemos que ir dirigiendo y acostumbrando a dirigirnos. Es por ello que, más allá de que nos asustemos por esta situación, digo, curiosamente esto se está publicando en un 1 de noviembre, entonces feliz Día de Todos los Santos y feliz Día de Muertos. La intención no es crear una película de terror al respecto, la intención es que como dueño de negocios o como experto en comercio exterior, sepas qué es lo que está sucediendo y cómo tendrías que adaptar tu negocio, sobre todo si ese es tu caso, para enfrentar este cambio en el modelo económico y poder responder a estas tendencias del consumidor, que repetimos, son muy fuertes: minimalismo, zero waste, clean food y todo lo que de ello se deriva. Entonces es muy importante que estés al pendiente de estas situaciones y sepas cómo hacer la adaptación de tu producto y la adaptación de todos tus procesos para poder insertar tu producto hacia este esquema que podríamos llamarle, repito, comercio exterior 3.0. ¿Cuánto tiempo va a durar esta turbulencia económica, esta situación tan inestable que estamos viendo en los mercados? No lo sé, yo espero que no más allá de un lustro. Obviamente va a depender mucho de la región del mundo de la cual estemos hablando. Europa ya está muy preparada para irse hacia esa parte. Canadá igual. Estados Unidos podremos decir que está en una fase intermedia. Latinoamérica todavía lo tiene muy complicado, pero ya hay muchos latinoamericanos incluso que están viendo estas tendencias y se han metido directo a esta situación del comercio online. Entonces, hacia allá vamos, hay que tener paciencia, no hay que caer en angustias, pero sí hay que saber responder rápidamente a esta nueva vertiente del mercado. Pues bien, esto ha sido todo en esta semana. Recuerden que si este video les ha gustado, por favor, regálenos un like. No se les olvide dejarnos sus comentarios. Les comento por ahí que estoy entrando ahorita a un proyecto muy fuerte, entonces de antemano sí les pido una disculpa. Sí voy a estar al pendiente de los comentarios, pero mi equipo y yo vamos a estar inmersos en este proyecto, entonces sí vamos a estar respondiendo, pero no con la frecuencia que queríamos. Pero eso no implica que no me regalen sus comentarios, con todo gusto los vamos a estar checando. Y pues ya saben, si no se han suscrito al canal, por favor háganlo y ayúdenos compartiendo estos episodios a través de sus redes sociales. Esto fue todo por mi parte esta semana. Esto fue Negocios sin Complicaciones y primero Dios, nos vemos el próximo jueves. Que tengan un excelente Día de Muertos.